Lucía era una mujer de 32 años, madre soltera, que vivía en un barrio pobre de Lima, Perú. Tenía 2 hijos pequeños, Diego de 8 años y Valeria de 4. Su vida era una constante lucha, un día a día desgarrador donde la supervivencia era el objetivo. Había sido madre joven, y el padre de sus hijos, un hombre violento y manipulador, había desaparecido después de un altercado donde casi la mata a golpes. Desde entonces, Lucía se había convertido en la única fuente de sustento y amor para sus hijos, cargando sobre sus hombros el peso de la maternidad y la miseria. Lucía trabajaba vendiendo tamales en el centro de Lima. Se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa, con la ilusión de vender al menos lo suficiente para llevar comida a la mesa. Su cocina era un pequeño cuarto oscuro y húmedo, donde el gas de la pequeña estufa de cilindro llenaba el ambiente y hacía que sus pulmones ardieran. Pero no había tiempo para quejarse, ni para enfermarse. Sus manos se movían con rapidez y destreza, envolviendo los tamales en hojas de maíz, mientras sus pensamientos se nublaban con la incertidumbre de si ese día lograría vender algo. Diego, su hijo mayor, era un niño serio, callado. Había dejado de sonreír desde que su padre los abandonó. No había tiempo para ser niño, desde los 7 años ya había aprendido a cargar bolsas, a caminar por las calles con su madre, ayudando a vender. Valeria, la pequeña, pasaba la mayoría de los días en casa de una vecina mientras su madre y su hermano trabajaban. Pero la vecina, ya cansada de tener que cuidar a la niña sin recibir nada a cambio, empezaba a rechazarla cada vez más. Un día, Lucía perdió la venta completa de la jornada. La policía municipal llegó al centro y confiscó toda su mercancía. Esa noche, regresó a casa con las manos vacías, sin un solo sol para comprar alimentos. Los niños la miraban con hambre y desesperación, y ella, tragándose las lágrimas, trataba de inventar un juego para distraerlos. «Hoy vamos a hacer ayuno», les decía con una sonrisa forzada, mientras su corazón se rompía al escuchar los estómagos de sus hijos rugir de hambre. Con el tiempo, la situación se volvió más desesperante. Los ingresos se volvieron irregulares, y el precio de los alimentos básicos subió de tal forma que no podía comprar ni arroz ni leche. Lucía se vio obligada a pedir prestado a prestamistas del barrio, quienes con cada día que pasaba la presionaban más y más, amenazando con tomar lo poco que tenía si no pagaba a tiempo. Lucía se encerraba en su cuarto, escondiendo a sus hijos cuando esos hombres venían a gritarle desde la puerta, exigiendo su dinero. En medio de la desesperación, Lucía empezó a vender algunas de sus pertenencias, una vieja radio que era lo único que le quedaba de su madre, una manta tejida que la abrigaba por las noches, incluso los zapatos de Diego, que ya de por sí estaban llenos de agujeros. Pero todo eso apenas servía para salir de un apuro temporal, las deudas seguían creciendo, y la comida seguía faltando en la mesa. La salud de Diego empezó a deteriorarse. Perdió peso y se veía pálido, demacrado. Un día, después de un largo día de trabajo en el mercado, Diego se desplomó en el suelo de su casa, con fiebre y temblores. Lucía lo llevó al hospital más cercano, rogando que lo atendieran, pero sin dinero ni seguro, solo pudieron darle unas pastillas para el dolor y le dijeron que volviera cuando tuviera cómo pagar. Lucía empezó a considerar opciones que jamás habría imaginado. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas de su barrio, fue abordada por un hombre que le ofreció trabajo en un club nocturno del centro de la ciudad. Era una propuesta sucia y peligrosa, pero a esas alturas, Lucía sentía que no tenía elección. Esa misma semana, dejó de vender tamales y comenzó a trabajar en las calles, vendiendo no solo su tiempo, sino también su dignidad. Trabajaba hasta el amanecer, volviendo a casa sintiéndose rota y vacía, pero con el consuelo de tener algo de dinero para alimentar a sus hijos. La culpa y la vergüenza la carcomían por dentro. A veces, mientras caminaba de regreso, se encontraba con viejas vecinas que la miraban con desprecio, cuchicheando sobre la nueva vida de Lucía. La doble moral del barrio la condenaba, una madre luchando por sobrevivir y ser vista como un paria. Sus hijos también empezaron a notar el cambio, especialmente Diego, que escuchaba los comentarios de otros niños en el vecindario. Lucía trataba de explicarle que lo hacía todo por ellos, pero el dolor en los ojos de Diego le dejaba claro que él no entendía, que él solo veía a una madre que estaba perdiéndose poco a poco. Una noche, después de un día particularmente duro en el que un cliente la había agredido,
Lucía regresó a casa y encontró a Diego llorando en el rincón de la sala, con Valeria abrazándolo. Él la miró con una mezcla de miedo y rabia, y le gritó: «No quiero que sigas trabajando. Prefiero morirme de hambre a que sigas haciendo eso». Lucía se sintió derrumbarse por completo. Se acercó a su hijo y lo abrazó, ambos llorando juntos, con la pequeña Valeria sin entender qué pasaba, pero sintiendo la tristeza que invadía el ambiente. Esa fue la última noche que Lucía salió a trabajar. Decidió buscar otro camino, aunque no sabía cómo. Trató de conseguir ayuda social, pero los procesos eran largos, burocráticos y agotadores. Pasaron días, semanas, en los que apenas sobrevivían con lo que podían conseguir. Valeria se enfermó por desnutrición, y Diego, aunque se recuperó de la fiebre, se volvió más retraído y distante, como si su infancia le hubiera sido arrancada de golpe.